Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Sobre la Mesa. El día de hoy ya viernes 14 de octubre, quincena por cierto. Bueno, para los que cobran quincena, ¿verdad? Y bueno, estamos cerrando semana con temas interesantes. Se me da mucho gusto saludarle. Mi nombre es Daniel Guzmán. Me quedo con usted a lo largo de estos 60 minutos con pues un tema interesante sin duda. Y ahorita lo vamos a plantear, pero antes como siempre me da mucho gusto saludar a mi compañero de mesa, Carlos Eduardo Cimental. Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel y Pluca que nos acompaña? Muchas gracias por permitirnos estar en sus casas. Gracias por estar con nosotros y bueno, quédense a lo largo de estos minutos, Carlos, porque pues hay un tema interesante que Bastante. pues nos va a traer que si las corcholatas, que si la Guardia Nacional, bueno, De Tocho demasiado. Morocho. Se trata de la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien estará por acá en Sinaloa y pues bueno, la visita tiene sin duda muchas lecturas, Carlos. Bueno, hay que mencionar primero a la gente cuál es el motivo oficial de la visita del secretario de Gobernación. Motivo oficial que quede. Sí, oficial, porque hay que ver otra vez, como yo siempre menciono, las segundas y terceras lecturas. Que esas son las mejores. Esas son las más interesantes, ¿no? Porque sí implican un análisis y ¿cómo se dice? Ver los detalles de lo que está pasando y ponerlo en el contexto del país, hay que decirlo, ¿no? Principalmente. Entonces, el secretario viene porque, como ustedes sabrán, el Congreso Federal acaba de autorizar las dos cámaras, pues que se le dé la administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, que son los militares. Entonces, y para que esto se llegue a rango constitucional, tienen que aprobarlo 17 congresos de los 32 congresos que hay en el país. Estamos hablando de la mitad más uno. Entonces, como aquí seguramente está en peligro de que no le aprueben lo de la Guardia Nacional, porque son contrarios al gobierno, o sea, estoy siendo irónico, por supuesto, ¿no? Entonces, él viene a convencer y a platicar a los diputados. Que ha salido muy bueno para eso, ¿no? Sí, ha salido muy bueno. Bueno, creo que a veces si te amenazan con abrirte un expediente en la FGR o si te amenazan con sacarte los tapitos que tiene, bueno, es buen negociador el señor, ¿no? O si te ofrecen un dinerito, bueno, una embajada por acá. Bueno, en fin, no hablemos de eso, Dani. Estamos hablando de los motivos oficiales. Sí. No me desvíes, por favor. Perdón, hablemos de lo oficial. Bueno, entonces viene el secretario a platicar con los congresistas, pues para hablarles de la bondad, de las ventajas que tiene que la Guardia Nacional pase a ser administrada por la Sedena, y es el motivo primario por lo que, yo lo voy a decir así, por los que está devengando viáticos, por lo que está devengando que se les paguen su tiempo, por el que se le está devengando que toda la logística que va alrededor del segundo hombre a bordo, Daniel, hay que decirlo. O sea, después del presidente de la República, el personaje más importante es el secretario de Gobernación, porque es un puesto que tiene que ver con la gobernabilidad del país. Entonces, él viene con todos esos gastos pagados. Ahora vamos con las otras lecturas. ¿Qué te parece? Empiezas con una de las tuyas. Pues lo interesante creo yo que no vamos a estar muy lejos de las lecturas que podamos compartir, Carlos, en ese sentido. Pero es obvio que ya una vez ironizado el tema de que viene a convencer a esta bancada que está más que convencida, el asunto es que hay que entender que es una de las corcholatas, para empezar. Por ahí vamos a empezar. Una corcholata que obviamente pues está aprovechando este tema de la Guardia Nacional, de que si lo tienen que aprobar, de que si no lo tienen que aprobar, pues para muestrearse realmente y seguir ganando adeptos, seguir sumando gente a este desenfrenado. Perdón, Daniel, yo ya inventé un nuevo término. Para no hablar de candidaturas de corcholatas, que se oye en muchas letras. Porque se ve bonito, corcholatas. Pero corcholatura, ¿qué te parece? Una corcholatura. Viene a defender su corcholatura. Ya no es candidatura. Ya no es candidatura. Él viene a promover su corcholatura ante sus propios, hay que decirlo, ¿no? Es que primero tendría que ser como que la corcholata oficial. Ajá. Bueno, es una de las corcholatas. Es una corcholata. Entonces es una corcholatura. La corcholatura son los candidatos. Sí. ¿Para qué nos quebramos la cabeza? Adelante, Daniel. Hay que aventarlo a Twitter. Sería muy bueno aventar a Twitter. Yo ya lo puse, pero a ver qué. De la corcholatura con hashtag, a ver si nos pega. A ver si nos pega. A ver si nos pega la las corcholatura. Diferentes corcholaturas que andan por todo el país. Porque está interesante cómo se está moviendo, No sé si Sheinbaum ya vino para acá.
o no sé si vaya a venir para acá, o si se puede inventar algún pretexto para venir a Sinaloa, porque yo no le encuentro un pretexto como para Sí que nos ha pudiera estar para visitado, acá. sí nos ha visitado. No recuerdo cuándo, pero sí nos ha visitado. Aunque se han dado por aquí, Sí, sí han dado por aquí. pero ya siendo corcholata oficialmente. Bueno, dicen, mira, yo tengo que decirlo porque para mí que el candidato realmente del presidente es Adán Augusto. Sí, 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 no, O sea, estamos de acuerdo en eso. Bueno, es que todo el mundo Pero dice eso que no es impide Claudia. que los demás se muevan. Ah, no, sí, tienen que hacer su luchita, ¿no? Tienen que ver Sí, que realmente mantener la ellos son, corcholatura, pues. ellos son leales, ellos le van a proteger la espalda, porque hay que decir una cosa, el presidente necesita que quien gane le cubra la Así espalda, es. porque han violado la ley una y otra vez. Sistemáticamente. Sí, así es. Eso es lo interesante de esto. Pero bueno, al final, ahorita Carlos lo ironizó y es cierto. O sea, no tiene que venir a explicarle a los diputados que están con ellos, que son mayoría, que controlan el Congreso de Sinaloa. No tiene que venir a darle argumentos para que aprueben una reforma que, dicho sea de paso, ya está aprobada Ya está por el aprobado. Congreso sinaloense. Porque Ayer lo aprobó Oaxaca. sí, fue el primero, ¿no? Sí, fue el primero. Y Sinaloa no creo que vaya a decirle que no al presidente. Feliciano no creo que vaya a ponerse en contra tampoco del presidente. Bueno, si defendía sus ideales, sí. Bueno, si defendiera. Que lo que yo le decía hace rato, a mí me gustaría mucho tener a Feliciano Castro en una entrevista y preguntarle, Feliciano, ¿esta es la izquierda que tú querías? Y a ver qué nos responde. Pues va a salir con evasivas, pues ¿por qué más saben hacer los Sería políticos? interesante si nos dice que sí. Bueno, entonces nos engañó a todos. Y más interesante si nos dijera que no. Y entonces, ¿y qué hace para revertir la Ese es situación? el asunto, pero sería muy interesante. Entonces, el punto en esta idea es de que, pues yo no sé si esto sea lo que él defendía o esto sea lo que él buscaba cuando estaba en aquella lucha de izquierda, cuando estaba en la oposición, vamos a decir. Buscando que aquella oposición realmente fuera poder y hoy que es poder, pues bueno, no lo estamos viendo como es. Pero entonces, si partimos de la idea y le quitamos totalmente el tema de que no tiene que venir a convencer a nadie porque los de aquí ya están más que convencidos. Es más, ni siquiera ocupan convencerse, nomás con que les digan, ahí les vas para que lo aprueben, sin saber qué es, ellos lo aprobarían. Ese es un hecho. Y no creo que el PRI se vaya a oponer aquí. Va a ser interesante cómo las pequeñas fracciones de la oposición... Bueno, el PRI es lo mismo. Sí, pero bueno, vamos a ver si terminamos de ahora sí que confirmar ese matrimonio. Si vemos que el PRI sin poner ningún obstáculo en Sinaloa dice va, y vemos que cómo actúa la bancada panista, creo que hay una de Movimiento Ciudadano. ¿Qué hacen esas pequeñas oposiciones en el Congreso? Que realmente ya no son nada, ¿no? Pero al final si le quitamos ese trámite que no debería de ser, que tiene que ver con el argumento o el escudo de aprobar esa reforma. El motivo de la visita, vamos a decir. El motivo oficial Motivo oficial. viene a mostrarse. Sí, claro, porque mira, yo le pido a la gente que para que no piensen que estamos nada más de habladores, sí, porque puede decir, Sí. mira, esto está nomás de habladores, viendo moros con tranchetes donde no los hay, pero vino el secretario a ver el tema de la, ¿cómo se llama? El tema del aborto, ¿vino? No vino. O sea, ya ha habido otros temas, Era ¿no? un tema más polémico. Que es mucho más polémico y ahí sí tenía que hacer una labor. Pero claro, al gobierno no le interesaba, no era una causa de ellos. Así la es. cuestión de la libertad de la mujer de elegir el embarazo, no. O sea, no son temas de ellos. Y es un tema de izquierda ese, ¿eh? O sea, el tema de la mujer es un tema de izquierdas. Pero claro, como ellos sí están más por la derecha, y yo repito, la militarización son políticas de derecha. O sea, ahí está Chile, ahí está todos los países que fueron gobernados por militares y veamos cómo les fue. Entonces, aquí no muestran más que su talante autoritario, porque obviamente esta militarización no tiene nada más que ver con el combate a la delincuencia, sino la contención del descontento social que cada vez es más evidente. O sea, tiene mucho que ver con todo esto y con lo que se va en el 2024, y entonces el presidente se va a apoyar, o este gobierno que quieren que se repita, se va a apoyar en ellos para poder contener este descontento social. Entonces, estamos viendo aquí, ya volviendo a la cuestión de las corcholaturas, que fíjate, Daniel, que nos ha hecho mucho daño esta decisión que tomó el presidente de anunciar a sus posibles candidatos desde hace 2 años. O sea, apenas llevaba 2 años en el gobierno cuando el presidente ya empezó a hablar de la sucesión y empezó a hablar de sus favoritos, entre ellos la Claudia, que es la que sí ha sido siempre.
Pero yo insisto, es un punching bag nada más. Pero estamos viendo cómo todo esto lo que le está costando al país. Porque, repito, el secretario de Gobernación no viene con lo que le pagan su salario. Él trae toda una logística del mismo gobierno. Y el funcionamiento del gobierno está financiado por nuestros impuestos. Y ese es un caso. Claudia anda en lo mismo. Nada menos ayer estuvo en Guanajuato porque aprovecharon. Ayer fue la inauguración de la Feria Internacional del Festival Cervantino, perdón. Y pues está buscando mostrarse por donde sea. ¿Y con qué dinero lo hacen? Pues con nuestro dinero. Al final, con el recurso público. Cuando el INE te prohíbe que utilices recursos públicos para que te tengas tus precandidaturas. Bueno, está regulado todo eso, pero estos están sueltos. O sea, se han estado pasando las leyes por lo que llevamos vulgarmente el arco del triunfo. ¿Sabe qué es lo peor? A mí lo que se me hace más interesante esto, o lo peor de esta situación, es que es algo que se criticó cuando ellos estaban como oposición. O sea, era algo que ellos señalaron, que cómo era posible que se permitiera que se usara el dinero del erario público para enaltecer figuras políticas, en miras a ocupar cargos de elección popular en todos los sentidos, ¿no? Porque de pronto veíamos como gobernadores, como diputados buscaban el erario para buscar una senaduría, senadores para ser gobernadores y gobernadores para pero ser se esperaban a los República. tiempos, Daniel. Esa era la única diferencia. Esa creo yo que era la diferencia entre la mafia del poder y los corruptos de antes y esta cuarta transformación. Antes con la sí nueva mafia del poder y los nuevos corruptos. Lo hacían, pero cuando ya estaban más cerca de los tiempos, cuando ya se enfocaban en hacer su chamba, en gobernar, veíamos sí a veces un dispendio de recursos muy elevado en promocionar lo que hacían en sus estados, pero hacían mucho en sus estados y buscaban invertirle al estado y que luciera y lo proyectaban, si queremos verlo así, para poder empezar a llegar a otros lados. Pero se esperaban un poquito a los tiempos para empezar a buscar muestrearse más, para buscar empezar a encontrar pretextos a visitar otro estado, a visitar otras cuestiones. Pero sin duda aquí estamos viendo, y es lamentable porque prácticamente hablamos de que estos personajes, estas corcholatas, tienen ya 2 años en campaña con recursos públicos. Sí. O sea, están desde hace 2 años en campaña y todavía van a aventarse otro año más encampañados. Sí, porque entonces, el proceso empieza hasta septiembre del siguiente año. Ese es el asunto. Y todo esto es lana del erario público, dinero de los impuestos de los mexicanos, trabajando a favor de la construcción de campañas políticas. O sea, sí, violando la ley, violando la constitución, violando la ley electoral, no respetando ni siquiera sus cargos políticos, incluso de sus cargos públicos, incluso desatendiendo sus cargos públicos, sus funciones, claro, por estar haciendo campaña. Sí, mira, es que estamos viendo las corcholaturas son el equivalente a los tapados cuando el prismo, ¿no? Sí. No sé si te acuerdas tú del famoso tapado, pero el tapado era de que el gabinete, cuando hablamos del gabinete está hablando de los secretarios, ¿cómo le llaman? Secretarios de despacho, así le dicen, encargados de despacho. Ellos no sabían quién era el tapado y el presidente se guardaba ese as bajo la manga hasta el último momento. O sea, ¿por qué? Porque estudiaba a cada uno de ellos, sus movimientos, qué tan útil le podría ser, en ese entonces decían, a la República, ¿sí? Aquí estamos viendo qué tan útil le puede ser a su proyecto, al proyecto presidencial. Es que yo lo que estoy viendo es que estamos viendo ahorita un prismo simplemente corregido y aumentado. Siempre las segundas versiones son corregidas y aumentadas, a veces son mejores, a veces son peores. Y lo que estamos viendo es que esto nos está resultando a nosotros muy costoso. Entonces, estas corcholaturas, desde que se anunció el presidente, que ha abierto más a otras 2 corcholatas, ya les dio juego, ¿no? A Noroña. A Noroña, que es de su partido. ¿Y quién es el otro? Monreal. Y Monreal, y David Monreal. Que no tenía Monreal en el radar. No, pero pues lo que es muy astuto el presidente y sabe que mejor tenerlos aquí cerquitas con que los mencione, con que estén en la boca del Señor, ellos pues ya se sienten realizados, ¿no? Imagínate a Noroña ahorita, con su ego debe sentirse... el compañero presidente, ¿no? Aquí en lugar del bautismo, pues se bautiza con la saliva del presidente, ¿no? Ya están bautizados por la saliva del presidente, de que los mencionó. Y pues sí, estamos viendo la verdad. Y tú dijeras, oye, el país está toda madre, ¿sí?
no hay violencia. Vayan y pasen, no hay problema. Pues, pero que estamos viendo que por no hacer su trabajo, mira, una de las cuestiones que va a dejar más difícil este gobierno a lo que venga es la cuestión administrativa. La cuestión administrativa está por los suelos. ¿Por qué? Porque se han dedicado a recortar presupuestos en muchas dependencias y esos recortes pues tienen que ver muchas veces con la cuestión del funcionamiento de las dependencias, paga la redundancia. Pero aguas, hoy escuché en un noticiero que ya dijo el señor Mier, que es el líder de los diputados de Morena, que van a aprobar el presupuesto de egresos como se los mande el presidente. ¿Sí? Otra vez sin cambiar puntos sin cambiarle puntos decimales. En este caso son puntos decimales. Cuando son leyes son comas y puntos. Pero cuando son presupuestos estamos hablando de puntos decimales. Sin tocar un centavo. Sin tocar un centavo. O sea, así es que uno se pregunta, ¿para qué carajos tenemos diputados de Sinaloa? Yo me pregunto, ¿para qué los tenemos? Cuando supuestamente antes, Daniel, te voy a decir cómo, bueno, ya lo sabes tú, ¿no? O sea, cuando se discutían las bolsas para el presupuesto de egresos, pues acuérdate cuando decían, conseguimos para Sinaloa 50 mil millones de pesos, sí. Eso fue el último que me tocó. Se le elevó tanto el presupuesto. Sí, de 45 mil a 50 mil millones, eso le tocó el último año de Quirino, yo recuerdo muy bien la fecha. Sí. Hay que ver este año cuántos recursos le destinan a Sinaloa. Y yo le quitaría lo de la presa, porque esos te los etiquetan. ¿Cómo te puedo decir? Vamos a suponer que digan para Sinaloa van 60 mil millones, que fuera... Pero de ahí 10 mil son para la presa. Pero de ahí 6 mil millones son para la presa. Bueno, uno pensaría, cuando uno estudia los datos, porque a veces estudiar los datos no es muy difícil. Mira, el último presupuesto que manejó el señor presidente Enrique Peña Nieto, fue de 5 mil billones de pesos. O sea, 5 mil millones de pesos. El presupuesto para este año son 8 mil millones de pesos. Estamos hablando de un 50% más. Entonces, uno esperaría bajo esa lógica, una regla de 3 sencilla, que a Sinaloa le llegaran como unos 80 mil millones. O 75 mil para ser preciso, ¿no? O sea, los 50 más la mitad. 75 mil millones. Porque así incrementa el presupuesto nacional. Porque así se incrementa el presupuesto nacional. Ajá. Y eso tiene que ver, Daniel, y público que nos escucha, con la inflación, el dinero vale menos. Así es. Entonces, por eso se va incrementando. Muchas veces no es, ¿cómo se dice?, la tasa real, sino que tienes que descontar lo que es. Bueno, ahí ya no alcanzan los 50 millones para lo mismo que alcanzaban cuando se autorizaron, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Y ahora vamos a ver, hay que estar muy al pendiente cuando nos digan ¿cuál va a ser el presupuesto para Sinaloa? Hay que esperar. Y a ver si ahí salen nuestros férreos diputados a defender el presupuesto de Sinaloa. Sí, pues Sinaloa necesita bachear, necesita mucho. No, bueno, cuánta cosa ocupamos, ¿verdad? Pero el tema es ese. Habría que plantear a qué más puede venir el secretario de Gobernación, digamos. No viene nomás a muestrearse. ¿Qué más podría hacer? Lo planteamos después de la pausa. Vamos a hacer el primer corte comercial. Por favor, no se nos desconecte del 94.3 de FM La Cañona. Vamos a la pausa y volvemos con más en Sobre la Mesa. Y de regreso con ustedes, estamos hablando de la visita del secretario de Gobernación, a don Augusto López, que viene obviamente con una encomienda muy apremiante, muy importante, platicar con los diputados. Y le decía que justamente Feliciano Castro Melendres había señalado que de la visita, decía don Augusto López Hernández, fíjate, estamos peleando por el segundo apellido de él. Te dije Hernández, no me hiciste caso. Y no lo anoté. Aseguró que estarán platicando con el titular de la Secretaría de Gobernación para que vaya a todos los congresos locales, dice, y esta jornada inicia precisamente en Sinaloa. Sinaloa es el primer congreso que visita don Augusto de todos los que estará visitando, ¿no? ¿Y por qué no lo visitaron cuando lo abortó? Bueno, pues es que a lo mejor eso ya estaba, o sea, no había mucho que platicar. Bueno. No era un tema de seguridad nacional. Es lo mismo que está pasando con otra corcholatura, la de Claudia Sheinbaum, ¿no? De que está dando informes en cada municipio. En cada municipio de la Ciudad de México. ¿Y son cuántos? Como... Y tú ves los eventos, es a lo que nos referimos y para que a la gente le quede claro, porque sí ve los noticieros la gente, sí los ve, sí. Qué bueno. Y vean ustedes los noticieros, todo lo que implica que vaya... Es como si el gobernador Rocha, Daniel, hiciera todo el boato que se hace en el centro en cada municipio.
O sea, ¿qué es todo el boato? Pues repartir las camisetas, Sí, repartir, sí, sí. pa. Y todo eso sabe de dónde sale, señores. Pues sale del presupuesto que nosotros estamos pagando. Entonces, estamos pagando que estén promoviendo corcholaturas presidenciales. Porque nadie los propuso más que el presidente, hasta ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y quien va a tener la última palabra es el presidente, el destapador de las corcholatas, el cantinero, vamos a decir. Sí. Bueno, hay que ver ¿Quién si... lo puso así? Lili Telles, ¿no? Lo puso como cantinero. Pues sí, porque bueno, es que... Destapando. Bueno, y no... bueno, al presidente detesta el alcohol, ¿eh? Por eso lo puso sí, como por su cantinero, religión. yo creo. Por eso, para molestarlo más, pero yo no sé si le llamaría mejor el que atiende la miscelánea o cómo, el tendero. Sí, a lo mejor, que vende refresco en bolsita, ¿se acuerdan? Sí. Destapa la Coca-Cola para echarle la bolsita y el refresquito ya en los 90 que nos lo tomábamos así. Bueno, pero... Entonces ese es el gasto, Daniel. El derroche del dinero público. Que no es bello y siempre es uno Sí, flojonazo. sí, O sea, es a mí lo que más me molesta. O sea, de que, o sea, si ustedes conocen el perfil del izquierdista, como la señora Claudia Sheinbaum, pues es gente que vive en la academia, estaba en el CONACYT, reciben dinero, siempre son, no son gente industriosa, vamos a decir. O sea, yo admiro a la gente industriosa, la gente que abre una empresa, genera empleos, que la gente que es luchona. Que son los odiados por este gobierno. Que son los odiados por este gobierno. En cambio estos, como no les cuesta el dinero y nunca han sabido lo que es ganar el dinero con el sudor de la frente, sí lo ganan con el sudor, así como su servidor, con el intelecto, pero no con el sudor de la frente. Y mucha gente genera la riqueza con el sudor de su frente y arriesgando sus capitales. Y ellos, como no les cuesta nada, el presidente presume que nunca tiene ni una cartera, ni una tarjeta de crédito, ni una nada, ni un compromiso. Entonces, ya vimos por qué, al rato hablamos del rey del cash, pero ya vimos por qué, pero como no saben lo que es ganar el dinero, lo tiran. Sí, y estamos hablando, ¿desde cuándo empezaron a tirar dinero este gobierno? Desde que se canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí fueron 300,000 millones de pesos, o sea, la gente no tiene noción de lo que es esa cantidad de dinero, pero es un mundo de dinero, 300,000 millones de pesos. Es un dinero que nunca tendremos juntos, ningún ciudadano mexicano. Habrá quien diga que lo tira, y vamos a estar de acuerdo en esto. Bueno, lo tiran y lo desperdician a lo bruto, pero probablemente de su trinchera esto sea una inversión política, una inversión para conservar el poder, una inversión que no les está costando, dicho sea de paso. ¿Cuántos empresarios quisieran invertir, abrir sus negocios sin tener que invertir de su bolsa? O sea, sería maravilloso que todo ese dinero que están desperdiciando en promocionar corcholatas y en aferrarse a una corcholatura, se le pudiera dar a fondo perdido a cuanto empresario está ahorita buscando emprendedores, hacer jóvenes, crecer su negocio y no dispersar ese montón de recursos en la visita de un funcionario que está buscando perpetuar una ideología en el poder, y una ideología que no ha sido positiva para el país, y que sin embargo pues lo vamos a ver, o sea, el señor venir a Sinaloa de la manera más cómoda posible, por no decir lujosa. No va a venir a comer taquitos de 10 pesos porque no le va a alcanzar el dinero. Obviamente vendrá a algún buen restaurante, se quedará en algún buen hotel, vendrá en algún buen vuelo, andará en un muy buen carro, transitará por las calles que no tienen baches, porque así se lo debe haber recomendado Estrada Ferreiro. Y al final, ¿qué estás con Estrada Ferreiro? No, pues nomás porque me acordé de los baches. Digo, no sé si lo vaya a visitar. Pero bueno, al final de cuentas, el asunto es que ellos vienen con con una mesa servida de maravilla, que se sirve y se pone con los recursos del pueblo, mientras que hay grupos de personas que quisieran tener ese recurso, y ya no digo para sobrevivir, para emprender un negocio, para tener algo que les deje recursos, que le genere un bienestar a su familia. Ya no es dárselo como una beca. Hay gente que sí todavía quiere emprender y no quiere una beca o no quiere un apoyo gubernamental, quiere ser su propio jefe y emprender y generar empleo. Hay gente que todavía tiene esa idea. Pero ahora yo me voy a otro punto y vámonos más adentrando al tema político local. ¿Se irá a reunir con Héctor Melesio cuando pueda? ¿Irá a ir a la Casa María a tomarse un cafecito?
Bueno, pero ponle tú que no a la luz pública, pero a lo mejor sí en lo oscurito, porque tampoco sabemos qué viene a ser en lo oscurito. O sea, todos vemos lo que Bueno, hace... yo no creo que Héctor Melesio Cueva Ojeda quiera una reunión en el oscurito con Ah, no, con pues él quiere Augusto. darse... Seguramente va a aprovechar la oportunidad. O se va a filtrar alguna fotito de ellos reunidos y se reúnen. O a través de sus diputados, pues acuérdate que se tienen, ¿cómo se dice? Recaderos, o sea, Sí, sí, sí. o sea, no ocupas a veces tú ver Mandaderos, directamente. no, recaderos, luego ¿no? se enoja, luego se Recaderos, enoja, pues, le lleva el recado de su líder. Y pues sí, y se vale. Mira, hay muchas cosas. Porque esa sería una parte interesante, o sea, políticamente, más allá de que venga a promocionarse, sería interesante que venga a reunirse con Héctor Melesio Cueva Ojeda y lo oficialice su vocero en Sinaloa. Tú estás amarrando navajas, Daniel. No, no quisiera. Y eso no es bueno de un periodista, por favor. No, mira, lo que se refiere, Daniel, porque yo sí le tomo la segunda lectura, es que ya se manifestó Rocha como que su candidata es Claudia. Sí. ¿Sí? Entonces, la cizaña que está metiendo Daniel, no estoy siendo irónico, por supuesto, es que sí es cierto. Aquí estamos viendo que los dos principales políticos ahorita, digamos, supuestamente el Cuen no está en la oposición, está en el mismo proyecto, en la 4T. Sí, pero él así se manifiesta, con ¿no? una corcholata diferente a la del gobernador. Ah, no, sí, con un corcholo candidato, ahí ya se me... ahí ya no se da. Corcholatura. Con una corcholatura que él hace tiempo, eso no es nuevo. Sí, creo yo creo que si ahorita en este punto analizamos, ese fue uno de los factores que yo creo llevó a Héctor Melesio Cueva Ojeda a salir del gobierno de Rocha, que no estaban con la misma corcholata. Pues sí, y lo Están estamos... con el mismo destapador, o el mismo... proyecto, vamos a decir. Pues es que no podemos decirle cantinero, ya lo dijimos. Ajá, No están con el mismo dueño de la miscelánea, ajá. pero no están para destapar a la misma corcholata. Sí, pero a lo que iba yo, Daniel, es como ahorita se ven esas cosas y las vemos cuando antes se escandalizaban. Sí. No, o sea, pero ahorita no los que están ahora en el poder, cuando veían todo este tipo de cosas, que veían que algún funcionario público empezaba a hacer campañas, pues luego iban a denunciar. La misma posición, ¿cómo se ponía? Sí. Hoy, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del libro del Rey del Cash, ¿no? Están haciendo un escándalo porque alguien aprovecha el timing político, o sea, los tiempos políticos. Para vender un libro. Para vender un libro. Señores, no saben cuántos libros publicó López Obrador con los mismos propósitos. O sea, y ahora tú velos en redes. Se rasgan las vestiduras porque aparece este libro donde los pone de cuerpo completo como son. Una persona que estuvo muy metida en el círculo íntimo, no interno. Estamos hablando del ciclo íntimo del presidente de la República cuando era opositor. Y ahora, pues saca todo lo que ella sabe, oía, pero es bien chistoso. No da ningún testimonio. Pues yo no ocupo testimonio más que ver a Martinazo, más que ver a Pío, más que ver a Esquer. Y me dicen, es que el libro no toca testimonio. Pues yo no sé qué quiere la gente realmente. O sea, avala lo que ya habíamos conocido, simplemente. Le da como que el fondo. No, niega lo que estamos viendo. Hay mucha gente que se ciega tanto, Daniel, que en el libro la señora no muestra pruebas, como decimos, ¿no? Es un libro testimonial, hay que decirlo así. O sea, porque se basa en oídas, se basa en testimonios, en lo que le decía su pareja sentimental, que era César Yáñez, a esta muchacha, ¿cómo se llama? Chávez se apellida. Y en eso basa su libro, ¿no? Y que estuvo en ese círculo, además, en las reuniones y todo eso. Entonces los conoce a todos ellos. Pero lo que te pide la gente que critica al libro es que presente pruebas. Pero si las pruebas ya se presentaron, es lo que yo le decía, pues sí. Las pruebas fueron los videos, todo lo que ya vimos. Entonces, digamos que si es una película... Pero a la gente se le olvida. Haga de cuenta usted que si es una película, el libro es la precuela. Ándale, sí. O sea, salieron primero los videos y luego salió el libro para explicarnos el porqué de los videos. Ándale, así está la cosa. Usted ya vio los videos donde se reparten sobres, donde va el hermano del presidente y todo eso, y a lo mejor lo entendíamos. Pero el libro le platica el de dónde vienen, o sea, cómo se fraguó todo eso. Entonces, el libro es la película, los videos son la película y el libro es la precuela. O sea,
Antes de los videos debió de haber salido el libro, pero pues no se pudo, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahora el libro puede ser el fondo de esos videos. Para que usted ya los entienda hay que checar el libro. Y ahí va a haber un poquito más o menos de cómo viene el asunto. Pero volviendo otra vez al tema de con quién se va a reunir, de qué mensaje puede dejar. Al secretario de Gobernación, a Adán Augusto López Hernández, a la corcholata que parece ser es la buena, la va a recibir en Sinaloa Feliciano Castro Melendres. Alguien que hay que decirlo, ha estado muy cercano con Rubén Rocha Moya. Lo hemos visto incluso inaugurando calles en Culiacán y cuestiones de ese tipo. Otra corcholatura estatal. ¿Vendrá a enemistar al gobernador y al líder de los diputados? Porque, pues, volvemos a lo mismo. Gobernador dice, es Claudia. Pero Feliciano parece que quiere estar a Augusto. Aquí está Augusto para el siguiente Él quiere estar a sexenio. Augusto para el siguiente sexenio, Sí, para el relevo. o asegurar su corcholatura para el Senado, Para ¿no? el Senado. Sí, ya está haciendo todo lo posible ¿Y por... qué dirá el gobernador de eso? ¿Qué dirá Rocha Moya de eso? Porque si lo han movido a eventos, pues lo está muestreando. ¿Le irá a poner también una zancadilla para que ya no se siga muestreando por no estar en el equipo que él? No, mira, yo creo que más que nada, porque hay que decirlo, Daniel, a lo mejor no analizas bien la situación Tal vez. política, sí, tal vez así sea, pero son del mismo equipo. A mí me consta que Rocha y Feliciano son del mismo equipo. No, son también. del mismo equipo. Pero, ¿qué es lo que Pero pasa? no apoyan a la misma corcholata. Ah, pues mira, a veces te repartes. Mira, que había una familia en el PRI que era muy notorio, no voy a decir los nombres, por supuesto. No, dejémoslo así. Dejémoslo así. Pero donde el papá se iba, ya ves que antes en el PRI sí había una cierta lucha, ¿no? Por ver quién tenía la candidatura en el municipio. Había pugnas, claro que sí, o sea. Y entonces de repente el papá se iba con un candidato y el hijo se iba con el otro. Y pegaba, o sea, si ganaba uno, ganaba el hijo, pues ganaban los dos. Si ganaba el papá, ganaban los dos. Entonces, yo creo que puede ser una estrategia. Puede O sea, ser. Sí, o sea, mira, si algo une a los políticos es el poder. Y conservar el poder los une más. Entonces, obviamente, si ya arribaron al poder este grupo, comandados por el ex rector Rubén Rocha y Feliciano Castro, junto con los demás de ese círculo, pues van a tratar de repetir la ficha. Sí. Ahora les cayó, pues gracias a López Obrador y todo esto, ¿no? Pero si ya están en el poder, van a hacer todo lo posible, como lo está haciendo el presidente, para conservarlo, para no dejar esa ubre presupuestal que es muy, muy rica. ¿Por qué? Porque estamos viendo que precisamente mucha parte de ese presupuesto se está dedicando a conservar ese poder político. Esa es la parte interesante, el poder político que puede estar detrás de todo este asunto. Y los mensajes políticos que también pueda mandar. Es que es justamente de lo que yo estaba comentando, Carlos. O sea, ¿a quién le va a venir a Adán Augusto a darle como que oficialmente su representación en Sinaloa? Vamos a ver, pues solo sabremos hasta ¿Será mañana, Cuen o no? De hecho, me están diciendo aquí que acaba de llegar Adán Augusto a Sinaloa, que lo recibió el mismo gobernador, nada más que Sí, quiero ver. eso ya se había dicho desde ayer que lo iba a recibir el gobernador. Sí, no, de hecho que ya lo recibió, nos están diciendo por ahí. Y por aquí estoy checando algunas imágenes de la llegada, nada más que... ¿Cuánto apuestas que maneja Dan Augusto? Mira. Ahí estamos viendo la llegada Ajá. de Adán Augusto. Ya está en Sinaloa, a lo que nos dicen. Lo recibió el gobernador. Y hablaba algo de... Le preguntaron justamente que si se iba a reunir con Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y por aquí me dejaron Todos los periodistas son iguales, ¿verdad? ¿Mande? Todos los periodistas son iguales. Yo creo. Nomás como- Dice que sí iba a saludar a Cuen. Claro. Le preguntaron ahí en la entrevista que si iba a saludar con, dijo que sí, pero que no es papá de nadie. Que ¿No tiene hijos? que ya se lo topó en un restaurante en la Ciudad de México. Y Casualmente. Casualmente, y hoy fue recibido por el gobernador. Ahí lo estamos viendo, cómo lo están entrevistando los compañeros de los medios. Yo quisiera escuchar, pero no vamos traigo aquí el audio medio atravesado, así que no vamos a poder escuchar lo que está diciendo. Pero ahí está la llegada ya en este momento del secretario de Gobernación. Va llegando a Sinaloa, lo recibe el gober ¿y quién va a manejar? No, te iba a hacer ese comentario hace rato que estabas hablando tú de que... De los baches. De los baches y todo eso. Me llamó la atención, ayer estuvo en Sonora. Ajá. Porque vino al primer informe del eficientísimo en la seguridad pública de Durazo, ¿no? Me imagino. Entonces vino y luego suben las fotos, porque yo sigo
A ver qué dice ahí. Es lo que le está preguntando. Bueno, está mandando un mensaje. Vamos a tratar de recuperar el audio ya con un poquito más de calidad. Pero bueno, ahí está el tema de la llegada. Ah, pues te comentaba que... Sí, de la manejada hablábamos. Es para darse baños de pueblo y que no traen choferes y que no traen guaruras. ¿Sí? Ok. Entonces sube una foto en su Twitter a Dan Augusto. Conduciendo. No, Durazo, donde dice, aquí manejando el secretario de Gobernación. Okay. O sea, va de copiloto Durazo. Y va de copiloto Durazo, ¿no? Okay. Fíjate, la diferencia de que el segundo a bordo en el país, ¿te imaginas que fueras tú y que fuera manejando López Obrador? Pues, se ha de sentir. Pero aquí es el segundo, no es el primero, ¿no? Pero entonces, todo ese tipo de mensajes que quieren dar los políticos de que son humildes y se evitan el gasto de un chofer, pues no sé, como que se los crea su abuela, ¿no? Sí, o sea, es imposible. Pero sí, ellos tratan los mensajes que tratan de dar a la ciudadanía son diferentes a los que están en su fuero interno. Sí. Así son los políticos. No, y es que no es extraño, pues siempre ha sido un comportamiento de los políticos el verlos mojándose las botas, mojándose los zapatos, abrazando niños aunque no estén bañados, ayudando a señoras, abrazando a las señoras. Cuando ya llegan al poder, no vuelven a pisar una calle que no esté previamente en buenas condiciones. Sí, ya bien pintadita y todo. Sí, porque por ejemplo vemos a los candidatos a gobernadores caminar por las calles lodosas y ya no lo vuelves a ver hasta que esa calle se pavimenta, y si se pavimenta. Sí, pues, si no, ya no lo vuelves a ver pisar en el municipio otra calle que no sea una calle que está recién pavimentada. Y echar la culpa al gobierno que está, porque ese es el papel de los políticos, ¿no? Exactamente. Echar la culpa. ¿Qué es lo que ha hecho sistemáticamente el presidente de la República? ¿Qué ha hecho sistemáticamente? Pues que todas las desgracias que tenemos en el país son culpa de los que se fueron. Sí. De los Él no es responsable de nada. Es como los curas. O sea, los curas son buenos para echar culpa y todo el mundo somos pecadores. Pero él no es responsable de nada. O sea, y cuando le preguntan cómo va la seguridad del país, perfecto. ¿Cómo está la economía de México? Perfecto. Siempre se basa en el dólar para decir que estamos bien. O sea, bueno, el dólar no es un indicador 100% confiable. Hay que hablar mejor de lo que es la distancias que hay entre la gente que gana mucho y la gente que gana muy poco. Que eso es lo que realmente debería de preocuparnos, porque ahí es donde vemos cómo se acortan. Se alarga, se abren las brechas. No, pues ahora resulta que hay menos ricos y hay menos pobres, porque resulta que los ricos están siendo más pobres. Y los pobres se mantienen, ¿no? ¿Cómo era más o menos el asunto? Los ricos en México ahorita están más ricos. Sí. Eso lo dicen los números. La clase media, ¿cuál es la que bajó? Que la clase media. Hay menos clase media y hay menos pobres, dicen. Sí, es que lo que ha hecho este gobierno es igualarnos, pero hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó de que mucha gente que estaba en la clase media baja... Ahora es pobre. Ahora es pobre, ¿sí? Entonces ya hay menos clase media. Hay menos clase media y hay más pobreza. Y son datos, por eso al presidente no le gusta el INEGI. No, y por eso él tiene otros datos siempre. Sí, no le gusta a la gente que hace los trabajos de campo. Por cierto, ahorita están haciendo el censo económico. Por ahí andan, me tocó ver a un compañero que trabajamos junto en INEGI cuando hicimos el censo, que anda trabajando ahí, andan haciendo los censos económicos. Hay que ver qué resultados nos arrojan en estos 4 años, porque va a ser una manera de evaluar estos 4 años en la cuestión económica. Entonces, al presidente no le gustan más que sus datos. Y esto también llama la atención, como cuando el presidente tira el montón de mentiras en la mañanera, nadie le pide que compruebe. Y ahora que esta señora escribió el libro, todo el mundo quiere que compruebe. Casi quieren que tome una foto de cuando está recibiendo el presidente el dinero. Cuando el dinero para el presidente se iba a una fundación que se llama Honestidad Valiente, AC. Cuando el presidente habla y nos ataca a las ONGs, es porque él sí fue bandido. ¿Sí? Ese dinero que se fue a la Honestidad Valiente, donde la gente de buena voluntad aportaba para ayudar a los damnificados de los terremotos del 16, no recuerdo cuál de los terremotos, se lo robaron. Así, descaradamente. Y nadie cuestionó. Y nadie cuestiona dónde se fue ese dinero. Pues se fue al proyecto político de López Obrador. Entonces, esa honestidad valiente, pues que se lo coma quién sabe quién. Porque es un platillo que yo no me como. Entonces, y él por eso cree que que así como fue su asociación civil,
cree que así son todas. ¿Sí? Por eso el repudio a las asociaciones Por civiles. eso el repudio, pues dice, el León cree que todos son de su condición. Y sí es cierto, hay asociaciones civiles que se dedican a eso, ¿sí? A estar chupando lo que les da el gobierno. Pero sí. Pero no todas. Pero aquí es peor lo que le daba el pueblo. Eso. O sea, esa asociación civil recibía aportes de gente muy humilde que creía en el proyecto y todo esto, y para ayudar a los damnificados de los terremotos, y sin embargo no les importó porque ningún dinero se fue. Ponle tú que hayan puesto un par de láminas para la fotografía. Láminas millonarias, que me habían haber costado un montón, pero bueno. Interesante sin duda la situación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Sobre la Mesa a través del 94.3 de FM aquí en la Cañona. No se desconecte, por favor. Estamos hablando de la visita de Adán Augusto López Hernández al estado de Sinaloa. Ya volvemos en la Cañona. Y de regreso, Carlos, pues sin duda creo yo que habría que esperar esta plática que se dé entre los diputados y el secretario de Gobernación. No sé si el Congreso tiene una muy buena dinámica de transmitir ese tipo de cuestiones por medio de redes sociales. Vamos a esperar a ver si la transmite para ver en qué tono va el discurso. Si realmente su discurso viene en el tema de la Guardia Nacional o lo disfraza, o como le gusta mucho a Carlos, entre líneas. Entre líneas nos puede decir, pues dar un discurso de... Yo soy el bueno. De su persona, ¿no? Habría que estar pendiente de analizarlo. Pero eso, ¿por qué no nos esperamos, Daniel? Y si quieres, bueno, te lo propongo, no sé, ya queda poquito tiempo. Sí, ya nos queda poco. Hablamos de que ahora ¿cómo le había dicho que le íbamos a llamar el lugar de cantinero? ¿Cómo? El de la miscelánea. El de la miscelánea. Dijimos, de la refresquería. Está abriendo los refrescos de la miscelánea de enfrente. Ayer fue, mira. El cantinero se cambió de cantina. No, está yendo allá y le está robando las corcholaturas a la oposición. Pero qué corcholata, o sea. Mira, es una burla, la verdad. Agarró, pero así como que por parejo. Él no son reales esas corcholatas. No, sí son reales. Son personas que están, digamos, en la oposición. Pero tiene gente de los medios que yo creo no buscarían un cargo o una presidencia. Porque me decían Chumel Torres. Chumel, yo dudo mucho que Chumel busque un puesto político. Y hubieras visto qué buena entrevista le hizo ayer López Dóriga. La voy a buscar. Muy divertida porque es una persona muy ingeniosa. Aparte, Chumel es ingenioso. Pero ahí donde decimos que cuando dicen está distrayendo, realmente sí está distrayendo. Sí. Porque ¿qué tiene que hacer un Chumel Torres en una lista de corcholatas? O sea. Pero son 40 y tantos. Peor aún. No, ¿Qué busca con todos esos nombres ahí? Pues busca desacreditarlos para empezar, ¿sí? Empieza con el pobre panzón de Agustín Carstens, ¿sí? Que está ahorita en el Fondo Monetario Internacional ganando muy a gusto su dinero. Gana mucho más a gusto ahí sentado que de presidente. Que el presidente. Bueno, el presidente con lo que se roba mucho más, ¿no? No. Y si a mí no me digan, no estoy diciendo una verdad, ¿no? Hablemos de sueldos, no vamos a suponer que roben, porque no creo que aquí son honestos, sí es cierto. Suceda eso, pero en temas de sueldo, Caster debe estar ganando No, ganan dinerales y en dólares, además. Sí. Viven en ciudades que ya quisieras en un cuento de hadas. ¿Para qué quiere ser presidente el señor? Por ejemplo, ¿para qué querría ser, insisto, lo mismo, Chumel Torres, presidente de México? Sí, creo que le puede pagar más YouTube por sus videos que lo que pueda pagar la presidencia. Ya sé lo que quiere. No, ayer me gustó mucho una entrevista para que la gente vea que es muy ingenioso. Cuando le preguntan, bueno, si tú quisiera ser presidente, no, dice, el problema es que yo no tendría primera dama porque él es soltero, ¿no? Entonces, pero yo estoy dispuesto a ofrecer a Lili Telles. O sea, ya luego, como es guapa la señora, diciendo, no, yo con gusto aceptaría a Lili Telles. Entonces, y se pone a hacer chunga, porque al final de cuentas lo que hace el presidente cuando presenta a Chicoche y cuando presenta a Ed, chunga. Y es que el juego del presidente lo pueden jugar dos personas. Y a lo mejor el presidente no lo ha visto así. Y la oposición se ha dormido en esa parte. No ha entrado al juego del presidente. Desafortunadamente la oposición ha dejado que la agenda la marque el presidente. Y no han sabido ellos entrar a marcar una agenda política para el país. Ni para sus partidos. Están los partidos desorganizados al 1000. Pero más allá de eso, la agenda política nacional
la sigue marcando el presidente desde sus mañaneras. Así es. No han podido la oposición empezar a marcar ellos la agenda política, o de menos tener una agenda política paralela a la del presidente. No hay temas que el presidente se lleve a su mañanera de la oposición, salvo ciertos y cuales, pero no ha podido la oposición empezar a hacer tema de las mañaneras del presidente. Al contrario, las mañaneras del presidente son temas con los diputados, son temas con los senadores, son en los periódicos, salir a desmentir. La agenda nacional, la agenda de este país, la marca el presidente en la mañanera. Sí, ahorita quien está tomando la batuta, hay que decirlo, es lo que llamamos la sociedad civil, ¿no? Es quien está buscando hacer el contrapeso. Sí, que está buscando hacer el contrapeso, y como están viendo cómo se está deteriorando el país, yo no creo que a la gente le tengamos que insistir en eso, porque nos damos cuenta a nuestro alrededor. Sí, ¿no? sí, no. Y si no lo ven, bueno, ya es... Si no lo sienten es porque son de la gente que vive en una buena Vamos a respetar pastura. la óptica de cada quien. O depende de la pastura, es la postura, ¿no? Y mientras tú sigas recibiendo beneficios, pues así como era antes también, ¿no? Sí. La persona que recibe beneficios veía que todo estaba bien. Y igualmente está pasando ahora, ¿no? O sea, eso defiende sus intereses. Y siempre ha pasado. Usted vaya y pregunte quién es Escuinapa, quién ha sido el mejor presidente de Escuinapa. No vamos vamos a preguntarle a la gente en las colonias. ¿Quién ha sido el mejor presidente de Escuinapa? Y mucha gente se acuerda de Betito Ramos. Dicen, es que Betito Ramos era muy buen presidente porque tú ibas y él siempre te ayudaba. Siempre abría el cajón y siempre sacaba de menos un billetito. Sí. Siempre daba, siempre ayudaba, decían. Entonces, si a la gente le das cada vez que pide... Y un presidente que te asegura el abastecimiento de agua por 25 años, no. Pero sí uno que te sacaba el billetito cuando ibas. Luego satisface una necesidad tuya. Así, entonces, sí. Betito Ramos, y todo el mundo, y así con ese cariño, Betito Ramos. ¿Se acuerdan de Betito Ramos? No se acuerdan de Mahoma, no se acuerdan el del acueducto que fue de su tío. Héctor Cimental. Cimental, Melesio Páez, que fue el que hizo el malecón, por ejemplo, o sea... No, ¿se acuerdan de Betito Ramos? ¿Se acuerdan de Betito Ramos? Iba a todos los velorios. Aparte, Betito Ramos decía Ramón Eduardo Guevara que estaba en todos los velorios por Ramos Corona, ¿no? Sí, por eso... Pero ahí entendemos cómo está la mentalidad de la ciudadanía, pues, de quién se acuerda o quién para ellos queda guardado, ya no en su memoria, en su corazón. Sí, en su corazón, fíjate, te gana el corazón. Bueno, imagínate cuántos corazones tiene. Ahorita el presidente tiene ganado como 30 millones de corazones. Pues dicen que ya un poquito menos, ¿no? Bueno, y muchos se quejan porque no llegan los apoyos. Sí, bueno, pero ahí ya... Pero es una ideología mexicana, o sea, el punto es ese, pues, o sea... Mira, yo voy a recordar un personaje a don Alejandro Polanco, que en paz descanse, y una vez me dijo, bueno, decíamos de cariño, no, personas de diferentes generaciones a mí, pero a mí me gustaba platicar con la gente mayor porque te deja mucha enseñanza, y decía que el pueblo mexicano era como los perros maltratados, ¿sí? Decía, todo al pueblo lo puedes tener, y además lo de perro lo dijo el presidente, cuando le dijo Solovinos. Antes de que me empiecen a agredir por estar diciendo, además sabemos que el perro es un animal muy leal y muy fiel, ¿no? Aunque lo maltrates. Sí. Entonces, el señor Polanco una vez me dijo, mira Carlos, dice, si te fijas la gente es como los perros maltratados. Tú los puedes tener a periodicazos y a fregazos todo el tiempo, pero dales de comer. Y ahí va a estar. Y ahí va a estar. Va a ser tuyo siempre. Entonces... es lo que está pasando, ha sido la estrategia de los políticos siempre. Te pueden maltratar con malas políticas económicas, como pasó con Echeverría, con todos los que han hecho un desastre económico en este país, con el mismo López Portillo, pero si al final de cuentas tú le das una despensa, cualquier cosa, Daniel. ¿Por qué crees que se guardan muchas veces los presupuestos para el último trecho? O sea, haz de cuenta que guardan un chorro de recursos para cuando se vienen las sucesiones presidenciales... La dispersión a todo lo que da. A dispersar a todo lo que da. Y la gente es lista y la gente aprovecha, ¿no? Entonces, y al final de cuentas ya se te olvidan todos los agravios. Es como el del perro. Y ahora ¿sí? yo le sumo, se la pongo más bonita para no poner el del perro. Y también es un dicho muy conocido. Al pueblo, pan y circo. Pues y Andrés Manuel López Obrador le está dando pan con sus becas. Y pues le acaba de poner al Grupo Firme en el Zócalo. Sí, y van a seguir. Y aquí en Culiacán está haciendo la misma. Sí, así exactamente. Es, o sea, como la gente, por ejemplo, aquí en Escuinapa, de pronto se le olvida que no hay agua cuando dicen no va a haber cabras.
O cuando vienen las cabras, la gente empieza a preguntar qué artistas vienen y no les importa si hay agua o no. Ujú. Es más, hay gente que dice, vendan el acueducto, pero traigan un artista para las cabras. Y la gente, y ahí donde partimos en el punto, al pueblo, pan y circo, o sea, eso es viejísimo, no sé si venga desde los romanos el pan y circo, ¿no? Sí, desde ahí, no, hay otro politólogo muy bueno que se llamaba Maquiavelo. O sea, Por ejemplo. Maquiavelo también, muchas de las ideas de Maquiavelo pues siguen vigentes, ¿no? No, O sea, no, sí. no, no son muy agradables de Maquiavelo, pero Pues a veces cuando tienes ideas maquiavélicas, a veces a Maquiavelo se le toma de una manera muy peyorativa y muy sí, despectiva, hay ¿no? que entenderlo. Pero hay que Era entender. un buen o sea, estratega. Era buena estratega política. Así Y todavía es. los políticos siguen agarrando las estrategias de... No eran las mejores ni las más sanas, eran muy agresivas a lo que yo entendí cuando leí el Príncipe, por Ajá, ejemplo. ahí viene todo eso. Que en el Príncipe. fin no justifica los medios, pero al final sí era interesante y bueno, vale la pena. Quien quiera puede echarle una leidita al Príncipe, que creo que es uno de los Sí, es el más notables conocido. de Maquiavelo. Pero bueno, al final yo creo que, Carlos, vamos con conclusiones y el martes pues valdría la pena retomar el tema, ya que pase toda esta... pues no sé cómo ponerle. Esta marea, que baje la marea. Bueno. Porque ahorita ya viste cómo estaba la marea periodista, ¿no? No, y va a estar bueno. No, todavía. va a estar bueno. Ahorita Sin duda todo el fin de semana va a dar de qué hablar. todos los politólogos ahorita están viendo qué está pasando ahí. ¿Sí? Y toda la gente futurista están viendo qué está pasando ahí. Conclusiones, Carlos. Bueno, las conclusiones de que a nosotros que nos dedicamos a hacer un análisis de la vida política del país, que no nos vengan a decir que vienen a promover lo de la Guardia Nacional, porque obviamente si esto lo hiciera en Guanajuato, si esto lo hiciera en Querétaro, donde son gobiernos de oposición Así es. y los congresos están dominados por la oposición, pues sí, se entendería, ¿no? Vengo a convencerlo. En Nuevo León. En Nuevo León, en fin, pues, Jalisco, lo que tú quieras. Pero viene a Sinaloa, donde donde Morena domina el Congreso. Tiene una mayoría abrumadora. Y donde el presidente tiene una muy buena aceptación aparte. Además, en el Estado tiene muy buena aceptación el presidente. Entonces, señor López ¿qué? Hernández, señor López Hernández, o sea, pues no nos quiere engañar. Usted viene a promover su corcholatura. Esperemos que le vaya bien. Nuestro mejor deseo porque le vaya bien. Pero no nos quieran engañar. O sea, yo siempre lo digo, se engañan a sí mismos, nada más. Porque toda la gente, hay mucha gente que ya está muy despierta, Daniel. Y yo me di cuenta porque los comentarios ya no son en Facebook, que yo nomás entro ahí a ver, porque no me gusta meterme, porque son muy agresivos y groseros. Pero sí te das cuenta de que ya cada vez hay menos comentarios que apoyan el actuar presidencial, el actuar de este gobierno. Y hay mucha gente que está abriendo los ojos y está viendo que todo lo que ha prometido el presidente son nada más palabras, ¿sí? El pueblo siente una política pública en el bolsillo. Y ahorita el bolsillo está siendo muy golpeado por la inflación, que como le hemos dicho, es una inflación muy dirigida. Lo que están aumentando son los alimentos. Ese 8% que usted ve de inflación es el promedio. Pero realmente los productos alimenticios están aumentando mucho más de ese 8%. ¿Y a quién está pegando eso? Pues a la gente que apenas le alcanza para comer. Así es que ojalá y razonemos nuestro voto para la siguiente elección 2024 y todas las que vengan, para que podamos ver que haya gobernantes o políticos que realmente les interese el bienestar de la gente. Vamos a ver, cuando se vaya el secretario de Gobernación, qué tan a gusto se queda la política sinaloense. Vamos a esperar. Yo creo que el fin de semana va a estar interesante. Mañana veremos la prensa. Veremos mañana la prensa a ver qué ocurre. Carlos, pues que tenga buen fin de semana y nos vemos el martes. Bueno, pues sí, buen fin de semana de mucho trabajo, pero vamos a estar el martes si Dios quiere. El martes si Dios quiere. Usted también tenga muy buen fin de semana. Quédese con la buena música del 94.3 de FM y lo esperamos el martes con otro tema sobre la mesa. Cuídese mucho, por favor, este fin de semana. Si va a salir algo, bueno, hágalo con precaución y hasta el martes. Muchas gracias.